Entonces, pues lo primero agradecer, bueno, buenas tardes para todos, agradecer a Jorge aceptar la invitación, además que pues yo particularmente se la hice con poco tiempo, siempre ha sido muy generoso con nosotros. Jorge, pues además me da un gusto porque es egresado de la Facultad de Economía, pues también fue estudiante mío hace un buen tiempo y pues hoy por hoy investigador del Banco de México y pues estando en el Banco de México pues sigue contribuyendo mucho a varias discusiones importantes para nuestro entorno y contexto como particularmente en estos temas de salario mínimo. Entonces, de nuevo agradecer Jorge la generosidad. Jorge, ahí se me pasaba, es doctor de la Universidad de Brown. Como te contaba, pues este es un grupo en el que nos reunimos con regularidad a eh, hablar sobre pues, temas de mercado laboral en Colombia. Pues aprovecho también para invitarte, pues si en el futuro quieres también unirte a otras discusiones, pues te haré llegar esas invitaciones. Hoy pues estás en calidad de invitado, ¿verdad? Que muchas gracias. Jorge nos va a hablar sobre su trabajo titulado The Effect of Minimum Wage on Prices, tema que pues dialogamos como importante para nuestras presentaciones de este primer semestre. Entonces, pues bienvenido Jorge y adelante. Vale, Andrés, pues muchas gracias por la invitación. Pues siempre es un gusto poder hablar de estos temas del mercado laboral en Colombia, que yo sigo trabajando. También pues gracias porque me dio el impulso para terminar este documento. Lo tenía en remojo como desde diciembre, pero no me había sentado así a terminarlo y cuando me escribió y dijo, bueno, quiere presentar en el grupo de economía laboral, tiene algo de salario mínimo. Y yo dije, bueno, está bien, lo voy a terminar y lo sacamos. Entonces, pues ese último impulso me faltaba y me fue muy útil. Pues, muchas gracias. Les voy a hablar entonces del efecto del salario mínimo en los precios y estas son visiones mías y no son visiones del Banco de México. Déjenme resumirles en una diapositiva qué es lo que voy a hacer en este documento. Este documento es una revisión de la literatura reciente sobre el efecto del salario mínimo en los precios. Y la forma como voy a hacer esta revisión es mediante un metaanálisis. Este va a ser el primer metaanálisis formal de este efecto, utilizando 199 estimaciones de la elasticidad de los precios al salario mínimo que vienen de 20 estudios diferentes. Y lo que encuentro es que en promedio hay una relación positiva entre los precios y el salario mínimo, con una elasticidad que varía entre 0,03 y 0,11. Eso quiere decir que un incremento del 10% en el salario mínimo lleva a un aumento en los precios de entre 0,3 y 1,1%. También encuentro que las estimaciones de este efecto que han sido hechas con métodos modernos, cuasi experimentales, tienden a encontrar efectos más pequeños que estimaciones que habían sido hechas con métodos de series de tiempo con datos más agregados. También encuentro que las estimaciones de este efecto que se han enfocado en industrias intensivas en trabajo, como por ejemplo servicios o restaurantes, tienden a encontrar traspasos más grandes de los incrementos del salario mínimo a los precios. ¿Por qué nos interesa examinar la literatura sobre este efecto del salario mínimo en los precios? Pues aparte del contexto ahora en el que estamos en Colombia, en donde se dio un aumento más grande que el esperado en el salario mínimo y que pues eso nos tiene pensando en muchos de los efectos del salario mínimo en la economía colombiana. En realidad, esto de incrementar los salarios mínimos para tratar de proteger el poder adquisitivo de los consumidores ha sido una política común después del incremento en la inflación que se dio después de la pandemia por COVID-19. Y en muchos círculos, y particularmente en estos círculos de los bancos centrales, nos preocupa si los incrementos en el salario mínimo eh, van a tener retroalimentación en precios. Es más, siempre cuando suben los salarios, una preocupación que surge es no solo si los salarios mínimos van a subir los precios, sino además si pueden aumentar la inflación mediante estas espirales de salarios y precios. Suben los precios, suben los salarios para proteger el poder adquisitivo y eso vuelve a subir los precios, eso vuelve a subir los salarios y se genera ahí como una retroalimentación. La evidencia de esas espirales de salarios y precios es como mixta, pero pues siempre es una preocupación cuando hablamos de crecimientos en los salarios. Y es de interés reexaminar esta pregunta porque la literatura que estudia los efectos del salario mínimo ha cambiado mucho recientemente. Ya no estamos preocupándonos tanto por los efectos en el empleo del salario mínimo. El consenso en esa literatura ahora es que esos efectos son negativos pero pequeños
y estamos pensando en otros márgenes de ajuste que pueden explicar por qué los efectos en el empleo son pequeños. Entonces, en un capítulo reciente de Dewey Lindner, ellos argumentan que como que la nueva frontera de salario mínimo es entender más los otros márgenes de ajuste y cómo se comportan las empresas más allá de cambios en el empleo. El otro cambio grande que ha habido en la literatura es un cambio que está en toda la literatura de mercado laboral y es que ahora pensamos que el poder de mercado es frecuente en los mercados laborales. Entonces antes pensábamos que los mercados laborales eran predominantemente competitivos, ahora hay mucha evidencia que sugiere que los mercados laborales tienen poder de mercado, entonces que los empleadores tienen poder de mercado y en esos entornos el efecto de los salarios mínimos en variables del mercado laboral puede ser distinto. Entonces, queremos enfocarnos en esos otros márgenes de ajuste y uno de los márgenes de ajuste que puede ser importante pueden ser los precios. ¿Cuál es la contribución de este artículo? Pues no me estoy inventando aquí nada nuevo, pero sí estoy haciendo una revisión de literatura que no estaba en ninguna parte en la literatura. La última vez que se revisó esto fue una revisión del efecto del salario mínimo en los precios de Sara Lemos en el 2008 y ahí había muchos estudios basados en datos agregados, basados en métodos de series de tiempo. Entonces lo que yo estoy haciendo es agarro donde se terminó la revisión de Lemos y vuelvo a revisar el efecto del salario mínimo en los precios. Hasta ahora, en estos momentos va hasta el 2024, pero seguro cuando se publique ya va a haber más años metidos ahí. Y es importante incluir este nuevo periodo porque pues la literatura cambió. Como les decía, ahora estamos utilizando muchos métodos cuasi experimentales, estamos después de la revolución de la credibilidad, pero no solo eso, también ahora tenemos mejores datos para responder esta pregunta. Antes los métodos se basaban en datos agregados de precios porque pues esos eran los que estaban disponibles, pero ahora ya tenemos acceso a muchos otros datos como por ejemplo datos de escáner que permiten más desagregación, más exploración de heterogeneidad, otros diseños de estimación. Entonces, pues todo esto es bueno traerlo sobre la mesa cuando estamos pensando en este efecto. Y en la contribución, pues es incluir todos este tipo de estudios. Y la verdad es que no hay un metaanálisis del efecto del salario mínimo en los precios. El único análisis similar que encontré fue un paper de Barikova del 2015, que en realidad es como una tesis de pregrado y no estandarizar las estimaciones, que como que compiló unas cuantas estimaciones y no llegó a hacer el metaanálisis realmente. Entonces, este es a mi juicio el primer metaanálisis del efecto del salario mínimo en los precios. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar? Primero les voy a hablar un poco del marco teórico por el cual pensamos que los salarios mínimos pueden tener un efecto sobre los precios. Después les voy a hablar de cuál es el estado de la literatura. Luego les voy a hablar del metaanálisis y finalmente les voy a contar cuáles son los resultados del metaanálisis. Entonces, déjenme hablarles del marco teórico. Para pensar en el efecto del salario mínimo en los precios, vamos a descomponerlo en varias partes. Primero vamos a pensar en los efectos por el lado de la oferta, es decir, sube el salario mínimo, las firmas cambian su comportamiento y esos cambios en el comportamiento de las firmas inducen cambios en los precios. Y esos cambios en la conducta de las firmas van a depender de cómo pensamos que se están comportando los mercados de trabajo y los mercados de productos. Entonces uno podría pensar que el mercado laboral es competitivo o uno podría pensar que el mercado laboral es no competitivo y uno está en el caso de monopsonio. Y ahí los efectos del salario mínimo van a ser distintos. Pero además, dentro de cada uno de esos supuestos del comportamiento del mercado laboral, uno también puede pensar si el mercado de productos es competitivo o si el mercado de productos es no competitivo. Y eso también va a cambiar los efectos del salario mínimo sobre los precios. Luego, aparte de cambios en el comportamiento de las firmas, también puede haber cambios en el comportamiento de los consumidores, porque algunos de ellos pues ganan salario mínimo, les cambió su salario y eso podría estar cambiando su conducta y podría estar cambiando los precios. Entonces, después de hablar de los efectos por el lado de la oferta, voy a hablar un poquito de los efectos por el lado de la demanda y luego puede haber otros canales que no los voy a examinar mucho. Si les interesa como toda esta literatura de los otros canales por los cuales el salario mínimo afecta muchas variables. El paper interesante es el de Clemens y Strain del 2021 y el estudio reciente que se hizo en el Handbook de Labor en el 2024. Ok, entonces vamos a arrancar del caso más fácil, que es el caso en el que todo es competitivo. Este es un caso que nosotros conocemos porque el análisis es muy similar al análisis de qué pasa cuando a una firma le sube el costo de un insumo.
Entonces vamos a suponer que la firma produce con 3 insumos. Trabajo de bajo salario, LL, trabajo de alto salario, LH, y capital K. Y vamos a pensar en que le vamos a cambiar a la firma el salario del trabajo de bajo salario. Y por un segundo, para hacer la vida más fácil, vamos a pensar que la firma mantiene todo constante. Los insumos, el uso de insumos lo mantiene constante, la producción constante. Y si la firma mantiene todo constante, entonces el incremento ¿Puedes en hacerlo tú, precios. por favor? Nicolás, tienes que... Yo ya tengo los precios por gramo, por mililitro, por todo. Por gramo, ya está. Hola. Listo, listo, iniciar. Dale. Ya, gracias. Entonces, vamos a dejar a la firma quieta, vamos a dejar su producción quieta, entonces el cambio en el precio debería ser igual al cambio en el costo medio. Y ese cambio en el costo medio va a estar dado por esta expresión. Esto va a ser como el salario el salario de trabajadores de bajo salario nuevo, menos el salario anterior multiplicado por el trabajo de bajo salario, eso dividido entre el costo total. Voy a descomponer ese término en 3 partes, porque estas partes nos van a dar intuición de cuáles son los márgenes en los que tenemos que pensar cuando pensamos en los efectos del salario mínimo sobre los precios. Entonces, hay un término que es el incremento en el costo de nómina de los trabajadores de bajo salario. Otro término que es la participación de los trabajadores de bajo salario en el costo laboral total. Y un último término que es la participación del trabajo en el costo total. Entonces, vamos uno por uno. Este primer término es qué tanto cambian los salarios de los trabajadores de bajo salario o la nómina de los trabajadores de bajo salario cuando cambia el salario mínimo. Si todos los trabajadores de bajo salario en este modelo ganan exactamente el salario mínimo y yo no estoy cambiando el empleo, entonces este término debería ser exactamente igual al cambio porcentual en el salario mínimo. De manera que los otros 2 términos son los que determinan la elasticidad. Pero este término no necesariamente tiene que ser eso. Podría ser menor al incremento del salario mínimo si, por ejemplo, no todos los trabajadores de bajo salario ganan el salario mínimo. Un caso empírico común es, no sé, el salario mínimo era 1.800.000 y ahora es 2 millones. Hay unos trabajadores que ganaban 1.800.000 y ahora ganan 2 y a esos les subió el salario, todo el incremento del salario mínimo. Pero había unos que ganaban 1.900.000. A esos les subió un poquito el salario, pero no les subió todo el porcentaje del salario mínimo. Entonces, cuando hay trabajadores así, este término va a ser un poquito menor al incremento del salario mínimo. Este segundo término es la participación del trabajo de bajo salario en la nómina del trabajo de la firma. Este término debería ser menor o igual a 1, debería ser mayor para firmas que son intensivas en trabajo de bajo salario. Y este último término es la participación del trabajo en los costos de la firma. Esto también debería ser menor o igual a 1. Debería ser más grande en industrias intensivas en trabajo, como por ejemplo servicios y restaurantes. Entonces, combinando esto, lo que encontramos es que esta elasticidad debería ser menor que 1 y debería ser igual a la participación del trabajo de bajo salario en los costos. Esto parece como muy intuitivo porque pues es competencia perfecta, seguramente lo hemos visto, pero esto es importante decirlo porque hay mucha desinformación en todos lados. Entonces como que seguro ahorita que subió el salario mínimo en Colombia como que decían, pero es que el aumento no va a servir para nada porque si el salario mínimo subió 20%, los precios van a subir 20%. Eso no lo sugieren nuestros modelos por ningún lado. Nuestros modelos siempre sugieren que ese pass-through va a ser menor en porcentaje, simplemente porque pues el trabajo no es el único insumo con el que las firmas producen. El trabajo de bajo salario no es el único insumo con el que las firmas producen. Ahora, si permitimos que la firma cambie su comportamiento, es decir, que no le mantenemos la producción constante y el uso de insumos constante, sino que permitimos que esto cambie, la fórmula va a dar lo mismo. Aronson y French tienen un paper en 2007 en el que tratan estos casos y la elasticidad de los precios al salario mínimo va a seguir siendo la participación del trabajo de bajo salario en el costo total. Ok, entonces hicimos el caso competitivo. ¿Qué pasa si nos saltamos a un caso en el que los mercados de productos no son competitivos? Por ejemplo, competencia monopolística, monopolios, oligopolios. Si estamos en competencia monopolística, los resultados son iguales. ¿Por qué? Porque en competencia monopolística
los beneficios siguen siendo cero. Entonces, como que el cálculo con costo promedio sigue funcionando. La única diferencia con competencia monopolística es que las cantidades van a ser menores que las de competencia perfecta, pero los cálculos de costo medio siguen funcionando. Si estamos en monopolio o en oligopolio, entonces ahí se complica un poco la cosa. El pass-through puede ser mayor o menor que este pass-through en mercados competitivos. Y es la misma fórmula del monopolio, depende de la curvatura de la demanda. Cuando la demanda es convexa, entonces el monopolista puede fijar los precios de manera más agresiva y entonces el pass-through podría ser mayor. En entornos de oligopolio, también podría pasar que salarios mínimos más altos crean más competencia. Entonces pensemos en un escenario en el que son dos competidores, sube el salario mínimo y uno de los competidores decide, sabe que yo voy a subir precios menos que mi competencia para ver si le agarro un poco de market share. Entonces, en esos casos, el pass-through podría ser menor que el full pass-through de costos. Además, en estos escenarios, monopolio y oligopolio, sabemos que a largo plazo las firmas van a estar generando beneficios positivos. Y hay evidencia empírica que sugiere que un margen de ajuste de las firmas cuando sube el salario mínimo es reducir los beneficios. Entonces podría ser que el pass-through sea menor si las firmas optan por reducir un poco sus beneficios para absorber el incremento del salario en vez de subir los precios. Entonces, pasémonos ahora al caso de mercados laborales no competitivos. Entonces, acá les traje el diagrama estándar de monopsonio. Tenemos que irnos otra vez a ese diagrama para entender cuáles son los efectos en precios. Entonces, la firma en monopsonio, la gracia es que enfrenta una curva de oferta con pendiente positiva, ¿no? Esa curva de oferta con pendiente positiva es la que está marcada aquí como logaritmo de WL. La firma se va a comportar como cualquier firma y va a tratar de decidir la cantidad de producción que iguala a su costo marginal, a su ingreso marginal. El problema es que en monopsonio la firma enfrenta una curva de oferta con pendiente positiva. Entonces, si la firma quiere contratar un trabajador adicional, ese trabajador adicional le va a costar un poquito más porque se está moviendo sobre la curva de oferta. Entonces, pasar de contratar un trabajador más es moverse sobre esta curva. Además, la firma no puede discriminar precios. Entonces, si le paga más al siguiente trabajador que contrata, le tiene que pagar más también a todos los otros trabajadores que tenía empleados. Eso hace que la curva de costo marginal de la firma sea esta que está arriba marcada con MC. El costo marginal está por encima de la curva de oferta. ¿Qué hace la empresa? Iguala el costo marginal al ingreso marginal y decide producir una cantidad, emplear un número de empleados L estrella y pagar un salario logaritmo de W estrella. Si a esa firma le imponen un salario mínimo y le obligan a pagar un salario mínimo W min por encima de W estrella, la firma puede decidir emplear más gente. ¿Por qué? Porque ese cambio del salario a salario mínimo le está reduciendo el costo marginal. Antes, contratar un trabajador extra le hacía subir el salario a todos los otros trabajadores que tenía en la firma. Ahora, contratar un trabajador extra le paga el salario mínimo igual que le estaba pagando a todos los otros trabajadores que tenía. Entonces, la curva de costo marginal se vuelve esta curva horizontal en el nivel del salario mínimo y el monopsonista decide emplear una cantidad de empleo LMIN mayor a la que tenía en ausencia del salario mínimo. Entonces, hasta ahí bien. Eso es la historia de monopsonio. Pensemos por un segundo que la empresa produce únicamente con trabajo. Ese es su único insumo de producción. Pensemos que hay como varias empresas monopsonistas. Si todas están contratando más gente y ese es el único insumo de producción, entonces tienen que estar produciendo más. Y si están produciendo más, en equilibrio, se expandió la oferta. Y si se expandió la oferta, los precios tienen que bajar, no tienen que subir. Entonces, esto es importante porque esto sugiere que en monopsonio los incrementos de precios asociados a incremento del salario mínimo no pueden darse. Incrementos de precios asociados al salario mínimo son inconsistentes con la teoría clásica de monopsonio. Si los incrementos de salario mínimo son grandes, pues entonces ya el modelo funciona como un modelo competitivo y deberíamos ver lo mismo. El empleo cae, los precios suben. Siempre lo que debería pasar es que el empleo y los precios deberían estarse moviendo en direcciones opuestas. Movimientos en la misma dirección son inconsistentes con estas teorías. Entonces, lo que concluimos aquí es que, bueno, si nuestra visión ahora de los mercados laborales es que el poder de mercado es amplio,
Con la teoría pura de mercado laboral no nos basta. Necesitamos de pronto otros márgenes de ajuste, otras cosas que se estén moviendo para que efectivamente los salarios mínimos más altos generen precios más altos. Los casos en donde todo es no competitivo no han sido tan analizados. De mi memoria, el único paper así reciente que tengo en la memoria en donde como que el producto es no competitivo y el mercado laboral es no competitivo es como un paper de Agustín Gutiérrez, que está en Wisconsin, que tiene como un modelo de comercio internacional con todos estos márgenes. Sí se ha analizado el efecto de los salarios mínimos en otros entornos no competitivos en el mercado laboral, diferentes al caso de monopsonio que acabo de describir. Por ejemplo, pensemos que en la firma tiene un modelo de torneos, entonces como que hay una jerarquía salarial. Si hay jerarquía salarial, el incremento del salario mínimo se podría inducir que los otros salarios dentro de la empresa también suban. Y si eso es así, entonces el pass-through del salario mínimo a los precios va a ser mayor, porque los otros salarios también crecieron. Si uno tiene otro modelo, por ejemplo, un modelo de estos de search and matching con vacantes, algo que puede pasar es que el salario mínimo se ha mostrado empíricamente que reduce mucho la rotación, porque como que los trabajadores deciden quedarse, salario más alto, los trabajadores deciden quedarse más en ese trabajo. Entonces, el salario mínimo en ese caso podría estar reduciendo un costo de las empresas y eso podría hacer que el traspaso a precios del bien final sea menor. Ok, entonces dijimos que en monopsonio solito no es consistente con que los precios suban cuando el salario mínimo suba, si algo deberían bajar. Necesitamos otro canal para poder explicar por qué se dan los incrementos de precios. Y ese canal pueden ser los efectos de demanda. Al fin y al cabo tenemos la otra parte del mercado en donde muchas personas ganan salario mínimo y si ganan salario mínimo y les sube el salario mínimo, pues tienen más dinero para gastar. Y eso debería subir la demanda y eso debería subir los precios. Leung descompone ese efecto en dos partes. Una parte que es como el desplazamiento paralelo de la demanda. Simplemente pues yo tengo más plata, subió mi ingreso, se movió la demanda, suben los precios. Pero además podría pasar que los incrementos en el salario cambien la elasticidad de la demanda por ciertos productos. Entonces de pronto cierto producto, la demanda se vuelve más inelástica a medida que el ingreso es mayor. Si eso es así, entonces el pass-through a precios va a ser aún mayor porque el markup que pueden fijar los productores en mercados no competitivos va a ser mayor. Es importante pensar que estos efectos pueden aparecer incluso si la firma no cambió su comportamiento. O sea, si no está pasando nada por el lado de la oferta, por el lado de costos, pero hay todos estos efectos de demanda, pues puede ser que igual suban los precios así la firma no esté ajustando nada. Ok. Entonces, ese es como el marco teórico que tenemos y pensamos que el salario mínimo debería subir los precios, en monopsonio no debería subirlos, pero si hay efectos de demanda, pues sí debería subirlos. Ahora les voy a hablar de en qué estado está la literatura sobre este tema en estos momentos. Una rama grande de la literatura reciente lo que está usando es datos de escáner en Estados Unidos. Estos datos son estilos los datos de Nielsen y son datos en los que a cada hogar se les da como un escáner y cuando compran algo después de que hicieron todo el mercado, escanean cada uno de los productos, guardan información sobre el código de barras de los productos y también guardan información sobre los precios. Entonces, ese tipo de datos es frecuente en Estados Unidos y es buenísimo para hacer este tipo de ejercicios porque permite comparaciones muy finas, permite mucha desagregación espacial cuando los datos son representativos. Entonces, el estudio clave aquí es el estudio de Leung del 2021, en donde él utilizó estos datos de Nielsen del 2006 al 2015 y lo que hizo fue estimar un modelo de efectos fijos bidireccionales en donde a la izquierda estaban índices de precios a nivel de tienda y a la derecha estaban salarios mínimos en estados de Estados Unidos. Como Estados Unidos tiene diferente salario mínimo a nivel estatal y a nivel de ciudad, entonces cada supermercado pues tiene que pagar salarios mínimos distintos. De esa estimación, él obtiene que la elasticidad del precio de los bienes de despensa, los bienes que estarían en un supermercado, al salario mínimo está entre 0.06 y 0.08. Sin embargo, él no encuentra efecto ya en bienes en general, no encuentra efectos en medicinas, por ejemplo, y él argumenta que
esos bienes no reaccionan tanto al salario mínimo porque muchos de esos bienes tienen estrategias de precios que son nacionales en vez de locales. Entonces, el precio de la aspirina se fija a nivel nacional. Entonces, si el salario mínimo subió en Texas, pues Texas no le va a subir a la aspirina porque el precio está fijo para todo el país. Eso no aplica a un entorno como el de nosotros en Colombia porque pues acá el salario mínimo igual es nacional. Entonces, aquí sí podría haber pass-through. Otra cosa que le da Leung que es interesante es que él hace los cálculos de cuánto deberían subir los precios basado en la formulita del cost push, la fórmula que mostré al principio. Él como que calcula esos términos y dice, si yo calculo cuánto debería haber subido los precios, eso me da menor que lo que realmente subieron con esta elasticidad. Entonces, de acuerdo a Leung, eso sugiere que los efectos de demanda tienen que estar haciendo algo, porque si no, no se podría explicar por qué los efectos fueron tan altos. Como todo en salario mínimo, no, hay mucha gente que no está de acuerdo, nadie está de acuerdo en salario mínimo. Y entonces hay otros papers utilizando datos de escáner de Ganapati, Weaver y de Rankin. Estos dos papers, Rankin encuentra efectos un poco más pequeños y dice que son puramente por cost push, que los efectos de demanda no están. Ganapati y Weaver dice que no hay efecto. Hay diferencias metodológicas entre estos artículos, entonces como que uno podría atribuirle las diferencias a la metodología, pero en general como que estos estudios sugieren que la elasticidad es positiva y pequeña. Otra rama de la literatura se ha enfocado en los precios de restaurantes. Los restaurantes han recibido mucha atención por dos razones. La primera razón es porque en Estados Unidos los trabajadores de salario mínimo son principalmente los empleados de los restaurantes, los empleados de las cadenas de comida rápida. En muchos otros lados, pues la gente gana más que el salario mínimo. La incidencia del salario mínimo es mucho menor en Estados Unidos que lo que es en Colombia o en México. ¿Qué se encuentra en este tipo? Ah, bueno, esa es una razón. Y la otra razón por la que los restaurantes han recibido mucha atención es porque los trabajadores de salario mínimo precisamente serían los que demandan este tipo de bienes. En otras palabras, los trabajadores de McDonald's posiblemente son precisamente los que comen hamburguesas de McDonald's. Entonces, como que ahí podría haber efectos de demanda y efectos de oferta. ¿Qué encuentra esta literatura? Que los efectos son positivos en general y las elasticidades son un poquito más grandes, van de 0.06 a 0.2. Ahí hay varios estudios en diferentes contextos, algunos se enfocan en bienes muy particulares como el precio de la hamburguesa y otros se miran, por ejemplo, hay un artículo, el de Ashenfelter 2022, que lo que hace es scrapear muchos menús de Uber Eats y estas cosas y mirar qué pasa con los precios cuando cambia el salario mínimo. Bueno, no sé si ese es Ashenfelter o Alegreto, pero uno de esos. Y estos efectos pues más grandes son consistentes tanto con que los efectos por el lado de la oferta son mayores porque los restaurantes son más intensivos en trabajadores de salario mínimo, pero también son consistentes con efectos de demanda. De pronto precisamente los trabajadores de McDonald's comen hamburguesas de McDonald's y entonces eso sube los precios. Ok, otro tipo de bienes, servicios. Los servicios pensamos que tienen que tener más elasticidad porque son más intensivos en trabajo. El ejemplo aquí es un estudio de Kunashk que mira los precios de las peluquerías. Los precios de las peluquerías tienen una elasticidad gigante. La elasticidad es de 0.7, o sea, un incremento de 10%, el salario mínimo sube los precios 7%. En cuanto a rentas de vivienda, hay dos estudios. Uno en Japón que encuentra una elasticidad bajita o en el rango de las otras, 0.07. Y hay uno de Borg, Guillermo y Gentile que no está publicado, que dice que las elasticidades de las rentas en Estados Unidos son grandes, de 0.25 a 0.45. Yo, personalmente, se me hace muy alto eso, dada la incidencia del salario mínimo en Estados Unidos, pues, pero pues habría que mirar los detalles del estudio en particular. En otros países, pues también se ha estudiado esto. Un paper muy influyente de Jarastos y Lindner en el 2019 estudió el efecto en Turquía de un incremento del salario mínimo grande del 2000 al 2002. Y él argumenta que los efectos en empleo fueron chiquitos porque casi todo se pasó a precios. 3/4 del incremento se pasaron a precios. En Alemania, Alemania hizo algo interesante, es que Alemania no tenía salario mínimo y lo puso en 2015. Hay un artículo de Link que encuentra efectos positivos en precios y encuentra el movimiento en direcciones opuestas. Las firmas que subieron más los precios redujeron menos el empleo y viceversa. Aquí debo decir que estos estudios de Alemania no van a estar en la muestra de mi metaanálisis porque es diferente poner un salario mínimo cuando no había salario mínimo versus subirlo. En el primer caso me es más difícil encontrar una elasticidad.
Entonces, pues una salvedad grande aquí es que en lo que les voy a mostrar después no están los estudios de Alemania, a pesar de que en la literatura de salario mínimo estos estudios de Alemania son bien importantes. En México, es un caso que conozco bien por obvias razones y también lo quiero hablar un poquito más porque pues tiene cierta similaridad la economía mexicana con la economía colombiana. Tenemos también bastante evidencia. Campos y Esquivel no encuentran efectos de un incremento grande en el salario mínimo en los bienes sin IVA. Entonces piensen como en alimentos que no están sujetos al IVA. Calderón y amigos, en contraste, encuentran un efecto positivo en los bienes que sí pagan IVA y encuentran una elasticidad del 0.025. Y lo que ellos argumentan es que no hay efecto en los bienes sin IVA porque los bienes sin IVA se producen con trabajo informal. Muchos de los alimentos se producen con trabajo agrícola que no paga salario mínimo. Entonces ahí no debería haber efecto en los precios porque pues no hay efecto vía mayores costos laborales. Entonces voy a pasar aquí como 3 diapositivas en lo de México solo para mostrarles cuál fue este caso, a ver si esto es informativo de pronto para nuestro contexto. ¿Qué pasó en México? En el 2019 subieron el salario mínimo de 88 pesos al día, 176 pesos al día en la frontera de México con Estados Unidos, en el norte. En el resto del país solo lo subieron 16%. En la frontera lo duplicaron. Entonces, pues eso le da a uno como una posible comparación para hacer una estimación entre comparando la frontera con el resto del norte de México o con el resto del país. ¿Cuál es el problema? El problema es que al tiempo ellos también redujeron el IVA. La tasa del IVA bajó del 16 al 8% en esta zona y en el resto del país no cambió. Entonces el desafío empírico aquí para nosotros fue decir, bueno, ¿cómo vamos a separar estos efectos? Una comparación de la frontera con el resto del país pues nos está revolviendo el efecto del salario mínimo y el efecto del IVA. Y eso pues no es informativo para un policymaker. Yo quiero saber qué hace cada una de las políticas. Entonces lo que hicimos fue esto. Nos quedamos en la frontera, tomamos los bienes con IVA y los separamos en 2 grupos. Los bienes que son producidos con mucho salario mínimo, con mucho trabajo de salario mínimo, y los bienes que son producidos con poco trabajo de salario mínimo. Y eso es lo que estamos pintando aquí. Las líneas son índices de precios de los bienes afectados por el salario mínimo, que es la línea roja, y los bienes no tan afectados por el salario mínimo, que es la línea azul. ¿Qué pasa? Todos estos bienes tienen IVA. Entonces, ¿qué debería pasar en 2019? Que todos los precios deberían bajar. Pero los de la línea roja no bajan. Los precios de los bienes más afectados por salario mínimo no bajaron ahí. Entonces, esto es una sugerencia de que esos precios no bajaron porque esos eran precisamente los bienes intensivos en salario mínimo. Esto pues ya lo formalizamos en una estimación y la elasticidad que tenemos es 0.025. Acá la tenía. Ok. ¿Qué pasa para Colombia? Bueno, pues aquí en esta audiencia, por favor, díganme si me faltó alguno de sus estudios. Hice pues una búsqueda sistemática de la literatura y el único estudio de Colombia que me apareció es uno de Arango del 2010, de comidas fuera del hogar. No quiere decir que sea el único estudio que hay sobre salario mínimo y precios. Es más bien el único estudio publicado dentro del rango de mi búsqueda. Pero de ese estudio no pude encontrar una elasticidad, entonces pues tal vez tendré que escribirle a Luis Eduardo Arango a ver si me ayuda a calcular la elasticidad y de pronto lo puedo incluir. Obviamente pues es muy interesante qué va a pasar en Colombia versus lo que pues este año y seguro apenas salgan unos datos de inflación en enero de pronto tendremos estudios del Banco de la República examinando este impacto. Algo que a mí me causa interés es que posiblemente en Colombia los efectos puedan ser más grandes que en México porque en Colombia hay más indexación. México tiene un instrumento de salario mínimo bien extraño para tratar de evitar la indexación. Cuando en México dicen el salario mínimo subió 15%, ese 15% se parte en un incremento porcentual, que es 5%, y un incremento en pesos, que compone el otro 10%. Los contratos se pueden atar al incremento porcentual, pero no se pueden atar al incremento completo. Entonces, eso se supone que lo que hace es que desindexa un poco los contratos a los salarios, al salario mínimo. Lo otro que hizo México antes del 2010 fue desindexar un montón de costos del gobierno al salario mínimo. Esos ahora se indexan como a una unidad de valor real, por decir, pero no al salario mínimo. En Colombia yo siento que la indexación es un poco mayor. Entonces eso podría estar haciendo que los efectos fueran más grandes. Ya lo veremos, pero pues esa es como mi perspectiva. Muy bien.
Entonces, ya les hablé de la teoría, ya les hablé de cómo está la literatura. Ahora les voy a mostrar los resultados, la metodología del metaanálisis y los resultados. El metaanálisis es una forma de hacer una revisión de la literatura sistemática y cuantitativa. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar muchos estudios del efecto del salario mínimo en los precios y tratar de extraer la estimación de la elasticidad del salario mínimo a los precios de cada uno de esos estudios. Esta búsqueda de estudios la hice siguiendo como las recomendaciones de cómo se debe hacer un metaanálisis en economía. Solamente estoy incluyendo estudios de los cuales puedo extraer una elasticidad y su error estándar. Entonces hay otros estudios ahí en los cuales pues no los puedo incluir porque no tengo alguno de esos números. Y no estoy poniendo los estudios de Alemania o otros estudios en donde pusieron un salario mínimo cuando antes no había salario mínimo. De esta búsqueda salen 199 estimaciones que vienen de 20 estudios. Los clasifico en 3 categorías, principales, adicionales, estudios de robustez, y cada uno de los estudios pues le recopilé información de cada uno de esos estudios. Aquí están los estudios. De pronto encuentran alguno de sus documentos favoritos ahí. Son de muchos contextos y algunos papers tienen muchísimas estimaciones. Por ejemplo, en Leung hay 36 estimaciones, otros tienen solamente una estimación. ¿Qué información tengo de cada uno de los estudios? Pues tengo el país, tengo cuál es el grupo de tratamiento, el grupo de control en los casos en que eso aplica, qué tipo de datos son, qué fuentes de precios son, cuánto cambió el salario mínimo, la dirección del efecto, el error estándar de la elasticidad, el tipo de bien o la categoría de precios y si los papers son muy citados y qué tan grande es la muestra. Ok, entonces la forma en cómo vamos a condensar todo este conocimiento es mediante un metaanálisis. El metaanálisis es básicamente tratar de promediar estas diferentes estimaciones de la elasticidad del salario mínimo, de los precios al salario mínimo. Y en algunos casos lo que queremos es no un promedio simple, sino un promedio ponderado por la precisión de cada una de las estimaciones, pensando en que las estimaciones que tienen menos error estándar, pues son más precisas y deberían contribuir más al promedio. Entonces, en la primera línea lo que tenemos es la regresión más básica de metaanálisis que uno puede hacer es agarrar cada una de las estimaciones de la elasticidad de los precios al salario mínimo y regresar eso contra una constante. Eso le da a uno un promedio. Si uno quiere obtener un promedio ponderado por precisión, entonces uno divide ambos lados de la ecuación por el error estándar y lo que le da es una regresión del estadístico T contra la precisión, que es 1 sobre el error estándar. Y el promedio ponderado que uno quiere es este beta W. Hay luego formas de sofisticar un poquito este metaanálisis. Una de las formas es pensar que pues las diferentes estimaciones vienen de diferentes estudios, ¿no? Entonces, del paper de Leung yo tenía 36 estimaciones, de otro paper tenía 2, de otro paper tenía 20. Es posible que haya cierta variación sistemática entre las estimaciones entre estudios, y esa variación sistemática uno la puede modelar con efectos fijos o con efectos aleatorios. La diferencia metodológica es que con efectos fijos uno sigue pensando que hay como un único parámetro que es la elasticidad de los precios al salario mínimo. Con efectos aleatorios uno piensa que puede haber variación en esos efectos, pero esa variación pues tiene cierta distribución. Entonces, lo que tengo en los apartados 2 y 3 son el modelo de efectos fijos, en donde estos son los efectos por estudio, y un modelo de efectos aleatorios en donde hay efectos por estudio, pero estos efectos por estudio pues tienen una distribución. Si me preguntan cuál le creo más, yo le creo más a los modelos de efectos aleatorios en este contexto, porque hay mucha variación entre las estimaciones entre estudios y además entre diferentes estimaciones dentro de cada estudio. Y como los contextos varían, a mí me cuesta creer que hay un parámetro allá fijado por Dios que esta es la elasticidad de los precios al salario mínimo. Más bien debería haber variación entre esas estimaciones y pues la podemos modelar como con algo estocástico. Ok, esto muestra la distribución de las estimaciones. En el eje X lo que tenemos es la elasticidad y podemos ver que pues, las elasticidades tienen muchísimos rangos, van desde menos 0.8 hasta 0.8. Pero esas elasticidades grandes tienden a ser menos precisas. En el eje Y lo que tenemos es la precisión, que es 1 sobre el error estándar. Las estimaciones más precisas se tienden a agrupar un poquito por encima del 0. La línea vertical sólida es el 0 y luego la línea roja es un promedio ponderado por precisión. Ese promedio ponderado por precisión es 0.05 y las líneas punteadas son intervalos de confianza alrededor de ese promedio. Entonces,
pareciera que la mayoría de los estudios sugieren que hay una elasticidad positiva y esa elasticidad positiva es pequeña, es menor a 0.1. Si uno ya hace el trabajo de regresión, entonces el promedio simple de estas estimaciones es 0.038. El promedio ponderado por precisión al cuadrado, que es lo que hace la regresión, es un poquito diferente al de arriba, que es ponderado por precisión, es 0.047. Si uno comienza a considerar que puede haber variación sistemática en los estudios, entonces en la columna 3 y 4 tengo efectos fijos, aquí sin ponderar por precisión, aquí es ponderado por precisión. Cuando uno hace una estimación de efectos fijos ponderada por precisión, el efecto promedio es 0.1. Eso quiere decir que un incremento del 10% en el salario mínimo sube los precios en 1%. No me casé con ese 10-1, a pesar de que es muy fácil, porque ahí va a haber heterogeneidad entre modelos. Entonces, cuando les muestre más modelos, van a ver que no siempre me sale 0.1. Entonces, como que no me sentí confiado de decir, es 0.1 y es más fácil para el lector. Pero si ustedes se quieren quedar con un solo número en vez del rango que les di de 0.03 a 0.11, es 0.1. Si quieren un solo número. Si quieren un rango un poquito más conservador, es el que les di. Y si uno hace efectos aleatorios, le da algo parecido, 0.095. Ok. De estos estudios, yo, a mi juicio de microeconomista aplicado y con la ayuda de asistentes de investigación, clasificamos todo esto en esto es cuasi experimental o esto no es cuasi experimental. Esto es una regresión con datos agregados o esto sí tiene como un grupo de control y tratamiento definido y una variación que uno podría argumentar que es exógena para estimar el efecto. Que encontramos que los métodos cuasi experimentales tienden a encontrar elasticidades mucho más chiquitas. Hay más métodos, hay más observaciones de cuasi experimento en esta muestra, son como 160 y de los 199. Los de regresión son más poquitos. Para los de regresión con datos agregados o sin variación cuasi experimental, la estimación es 0.25 de esa elasticidad, la otra es 0.02. Entonces, pues estas estimaciones de métodos cuasi experimentales suelen ser más pequeñas. Aquí entonces está el análisis solamente con las estimaciones cuasi experimentales, 165. El promedio ponderado por precisión ya es súper chiquito, 0.005. Pero si uno incluye efectos fijos o efectos aleatorios, las elasticidades le dan en el rango que les dije al principio, entre 0.03 y hasta 0.09. Otro análisis que es estándar en este tipo de estudios de metaanálisis es ver si hay sesgo de publicación. El sesgo de publicación ocurriría si, por ejemplo, es más probable que los trabajos salgan publicados si dio un efecto positivo grande o un efecto negativo grande, extremo. ¿Cómo se evalúa el sesgo de publicación? Se incluye el error estándar como regresor y se mira si la estimación cambia mucho cuando se incluye el error estándar. Entonces, para esta columna 1, que es la estimación simple, este error estándar sale significativo, y este promedio sube un montón. Pero, sin embargo, este promedio no está lejos de las estimaciones con efectos fijos o efectos aleatorios. Ya concentrándome en las estimaciones con efectos fijos y aleatorios ponderadas por precisión, cuando uno controla por sesgo de publicación, este efecto promedio le da 0.055 en efectos fijos, este da 0.061 en efectos aleatorios. Este ya no da tan significativo, sin embargo, pues mantiene la dirección. Entonces, sí hay como cierta evidencia leve de sesgo de publicación, porque pues estas estimaciones sí están cambiando, pero siguen en el rango que les dije, de entre 0.03 y 0.11. Bueno, esta es la última desagregación de resultados antes de concluir. Aquí lo que les estoy mostrando es diagramas de precisión versus elasticidad para cada una de las categorías de bienes. Algunas categorías de bienes tienen poquitas observaciones, entonces pues hay que leer eso con cuidado. ¿Qué categorías tenemos? Tenemos alimentos, bienes en general, servicios, restaurantes y rentas de vivienda. Para alimentos y bienes en general, las elasticidades son chiquitas. 0.03 promedio ponderado por precisión para alimentos, bienes en general 0.01. Para servicios y para restaurantes esas elasticidades son grandes. 0.09 para servicios y restaurantes es 0.44, un montón. Y para rentas pues tenemos 0.2, pero tenemos poquitas observaciones en el metaanálisis, entonces pues hay que leer eso con cuidado. Y eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Entonces, ¿qué concluimos de este ejercicio?
La elasticidad promedio de los precios al salario mínimo varía entre 0.3 y 1.1, indicando que un incremento del 10% de los salarios mínimos está asociado con un incremento en precios de entre 0.3 y 1.1%. Uno puede utilizar estos números para hacer un cálculo así a vuelo de pájaro de cuál podría ser el efecto en Colombia. Y con el incremento de aproximadamente 23.7, los efectos en precios deberían estar entre 0.7 y 2.5% de incrementos en precios. ¿Qué encontramos? ¿Qué más encontramos? Encontramos que las estimaciones que vienen de cuasi experimentos son más pequeñas que las estimaciones basadas en regresión en métodos agregados. Y encontramos que las estimaciones para sectores intensivos en trabajo, por ejemplo, servicios y restaurantes, son más grandes. Y eso es todo. Ahí está mi correo. Cualquier comentario es bienvenido. Esta es la primera vez que presento esto y vamos a ver la retroalimentación que ustedes me puedan dar es muy útil. Ahí está mi página y si quieren ver el estudio, pues escaneen ahí el QR y ahí ya los lleva directo al paper completo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, en este momento entonces podemos abrir el micrófono para diferentes intervenciones. Ya tenemos allí a Cristina. Adelante, Cristina, y pues quienes vayan a intervenir en adelante, por favor, pueden ir levantando la mano y vamos pasando la palabra. Cristina, adelante. Hola Jorge, muy interesante y pues aquí desde mi ignorancia de todo esto, eh, pues a uno sí le parece que para analizar digamos, los impactos del salario mínimo entre países o entre estados, pues el parámetro de qué tan binding es el salario mínimo sí es muy importante. Que en Colombia pues es muy binding y pues como tú sabes la mayoría de personas gana el salario mínimo. Entonces, por lo menos para los cálculos de vuelo a pie de página, pues, a pie de página, de vuelo de pájaro, pues se tendría que tener un poco en cuenta eso, ¿no? Sí, algo que yo podría hacer para el metaanálisis es tratar de recopilar de cada estudio como ese nivel de bindingness, ¿no? Y Sí, de nuevo, así pensando rápidamente, eso sugeriría que las cosas, digamos, los estudios para Estados Unidos son como menos informativos y de pronto la elasticidad nos está dando bajita respecto a lo que podría dar para Colombia o para otro país en donde el salario mínimo es mucho más vinculante. De acuerdo. Entonces, no es fácil que en todos los estudios como que uno tenga el bindingness, o sea, porque necesitaría uno como la distribución de salarios en cada uno de esos, pero sí, sí, lo puedo mirar. De acuerdo. Gracias. buenísimo. No, no, gracias, muy interesante. Gracias, Cristina. Gracias. Oscar, Oscar Ávila. ¿Qué tal, Jorge? Buenísimo el trabajo, qué bueno verlo. Igualmente, Oscar. Jorge, un par de preguntas. No sé si en la literatura de lo que viste, creo que difiere mucho cuando el choque puede ser esperado versus cuando el choque no es esperado. Digamos, en el caso de Colombia, siempre tenemos un componente esperado por temas sabemos que debe aumentar menos, por lo menos la inflación y el salario mínimo y la productividad. Y tenemos un choque que viene todos los años, sí o sí. ¿Qué diferencia está la elasticidad cuando el choque es sorpresivo e infrecuente versus cuando el choque es más frecuente? No sé si tiene, digamos, diferencias en esas estimaciones. Ok, no recopilé la información en cada estudio de si el efecto es esperado o el efecto no, o el incremento del salario mínimo fue esperado, pero no fue esperado. Sí tengo dos cosas que decir en torno a eso, o sea, no tan sistemáticas de todos los estudios, pero de lo que vi. Hay un estudio de Campolietti que está en la muestra de estimación que evalúa, que evalúa la diferencia de efectos esperados versus no esperados y los efectos en precios sí se comenzaban a ver en el anuncio, digamos, cuando se sabía que el salario mínimo iba a incrementarse en un futuro cercano. Esa es una cosa que tengo que decir. La otra cosa que tengo que decir, que me asalta mis pesadillas todos los días, es, yo hice este estudio del efecto en México, lo hice con la variación en 2019, pero México viene subiendo el salario mínimo desde 2019 en adelante, todos los años lo está subiendo casi doble dígito, o sea, no fue una subida de solo una vez. Em, las estimaciones de en 2019 eran fáciles porque no había pandemia. Las estimaciones en 2020 tienen pandemia. Yo no me atrevo a hacer esa estimación en 2020 porque todo está haciendo locuras. Sí debería atreverme, sí me atreví a hacerla en 2024 y esto es así como chisme interno, pero
Antes de 2019 yo podía hacer este experimento, esta comparación como de los bienes intensivos en salario mínimo y los bienes no intensivos en salario mínimo y las trayectorias de los precios venían como igualitas y luego se separaron. Ahora cuando yo hago eso, las trayectorias me dan totalmente distintas. No tengo tendencias paralelas para hacer mis diferencias en diferencias. Eso a mí lo que me sugiere porque quisiera probarlo como con más formalidad, pero eso a mí lo que me sugiere es que como ahora ya se sabe que el gobierno mexicano quiere incrementar el salario mínimo cada año un rato hasta que se llegue a alcanzar una medida de canasta mínima con una medida de línea de pobreza. Entonces, esa anticipación podría estar simplemente haciendo que las firmas ahora cambiaron su comportamiento de pricing para esos bienes que son más afectados por el salario mínimo. Entonces, bottom line, no lo recopilé, lo podría recopilar para estos estudios, pero basada en mi lectura de Campolietti y de los estudios de México, sí hay efectos anticipados cuando los incrementos son esperados. Perfecto, gracias Jorge, gracias Oscar. Tenemos a Mario Ramos y luego John James. Hola Jorge, muchas gracias por la presentación, muy bonita. Un tema que nos va a tener años y años, más en estos países. Y entonces ahí va mi primer comentario. Sería chévere que de golpe el metaanálisis se pudiera centrar un poquito más en países de pronto de Latinoamérica, este tipo de cosas, ¿cierto? Pensando también en el comentario de Cristina, ¿cierto? Sí, es difícil como ver eso, pero tú puedes ver el índice de Kites y con un índice de Kites de golpe te puedes centrar en donde el índice de Kites sea, no sé, más o menos tanto y ahí de golpe eso te puede dar una idea, ¿cierto? Como no es del todo bonito, no es tan endógeno, pero de pronto algo más está ahí, ¿cierto? Entonces, cierto, porque si lo de Latinoamérica está bien, lo que tú decías de México, yo también lo he estado escuchando estos días, pero también ahí hubo un consenso, que por ejemplo es un punto frente a lo que dice Oscar. Fue algo que decidieron tanto los empresarios como el gobierno y demás, hicieron todo un camino hacia llegar allá. En cambio, el punto de Oscar es mucho más completamente inesperado como nos sucede acá. Yo tenía una duda chiquita sobre lo que tú decías de los estudios en Estados Unidos del escáner. Y es, por ejemplo, a mí al ver de esos números se me hacen chiquitos y me deja pensando también, no conozco el estudio, porque eso te pregunto, normalmente en el IPC, cuando tú lo mides es una canasta fija. Entonces la sustitución que hacen los hogares, ¿cierto? Porque los precios se le están subiendo, ¿sí? Eso normalmente no se tiene ahí en cuenta. Entonces el IPC sube mucho más de lo que subiría un índice de Fisher porque es las PERS, ya simplemente por construcción. No sé si de golpe esos estudios estén contaminados por ese tipo de crítica y pues si es el caso entonces para también tenerlo en cuenta. Gracias, Jorge. Gracias, Mario. A ver, lo del índice de Kites es buenísima idea, de acuerdo. Es mucho más fácil que encontrar el grado de vinculación y sí, así lo podría calcular. Yo cuando comencé a hacer el metaanálisis, yo estaba diciendo, deberíamos hacer esto como enfocado en los países de Latinoamérica o algo así, pero yo pensaba que iba a tener muchos más estudios. En realidad tengo 20 estudios, o sea, no tengo tampoco tantas observaciones para este tipo de países. Yo creo que sí puedo separar, pero no va a poder separar como Latinoamérica. De pronto va a poder separar como Mirolín, como algo así. Sí, lo debería hacer. Gracias. Respecto a lo de bueno, las diferencias entre esperado y no esperado y el consenso, eso es como parecido a la pregunta de Oscar y yo creo que debería buscar si fue esperado o no esperado. Respecto a la sustitución, el paper de Leung lo que está haciendo son índices de precios a nivel de tienda. No recuerdo cómo son las ponderaciones de esos índices, o sea, no sé si son ponderaciones iguales a las del INPC. Yo creería que son ponderaciones calculadas con el mismo índice Nielsen, con los mismos datos de Nielsen, es decir, de esta tienda, cuánto se compró de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, con los datos de escáner y con eso me armó un índice a nivel de tienda. Entonces, las ponderaciones no son necesariamente iguales a las ponderaciones del INPC. Ahora, si puede haber sustitutos, entonces ahí salen dos cosas, como primero que efectivamente no deberíamos trasladar esta elasticidad directamente a la elasticidad que podía ser como para un INPC, porque estos son índices de precios a nivel tienda. Si hay estudios que usaron, sobre todo los que usaron datos agregados,
los que son más regresión y menos cuasi experimentales, que generalmente hacen regresión como del INPC del país contra el salario mínimo con un modelo de series de tiempo, ¿no? Entonces, la ventaja que van a tener esos estudios es que pues, el impacto se traslada ya directo a la inflación, al INPC. La desventaja es pues, que de pronto no tienen esa variación cuasi experimental. El margen de sustitución, yo creo que Leung si me acuerdo bien, Leung no deja que esas ponderaciones cambien, pero en robustez de pronto deja que las ponderaciones cambien. Y pues habría que revisar cuáles fueron los números que le dieron cuando dejó que las ponderaciones cambiaran. Perfecto. Bueno, ahora tiene la palabra John James. Estás muteado, John. Si de pronto estás hablando. Ya, ahora sí me escuchan. Listo. Sí, señor. Sí. Bueno, gracias Andrés y gracias Jorge por la presentación. Yo quisiera hacer un par de comentarios que de pronto podrían mejorar, o no, digamos en términos, y eso es un poco por la experiencia de las cosas que yo he publicado en metaanálisis, sobre todo que piden un poco los referees. Por ejemplo, piden mucho el tema del índice de Higgins, piden mucho el tema del forest plot, un poco para mirar cómo varía el I dependiendo, digamos, de los estudios, o la gráfica de funnel, que es como para mirar las asimetrías en el efecto del sesgo de publicación. Entonces sería bueno, digamos, como presentar eso. Por otro lado, está el tema, digamos, de utilizar variables instrumentales, porque hay un tema que tiene que ver con el efecto del tamaño y los errores estándar. Entonces, algunos artículos, por ejemplo, utilizan el tema de variables instrumentales un poco para moderar ese tema, digamos, del efecto de los sesgos de publicación. Entonces, creo que ahí sería como interesante. Palman tiene un artículo que es muy, muy chévere, que tiene que ver con una regla informal. No es, digamos, él hizo muchos estudios, entonces como que al final llegó y dijo, mire, una de las cosas informales que uno puede encontrar en estos temas es que uno coge el efecto promedio y lo divide entre dos, y eso más o menos le debe dar a uno como los resultados entre los cuales pues se puede mirar el efecto, digamos, como tal del metaanálisis. Entonces, es una regla informal, pero es una regla, digamos, que es como interesante. Y con respecto a lo último que están hablando sobre Latinoamérica, yo creo que, porque yo en algún momento me enfrenté con un tema que tenía que ver mucho con eso, porque cuando yo publiqué sobre el tema de metaanálisis en el efecto del diploma, pues una de las cosas era, bueno, ¿y qué tanto puede tener, digamos, países en Latinoamérica o países muy cerca? Entonces, básicamente lo que hicimos fue colocar una DAMI para países en Latinoamérica y cero, digamos, para los otros países, y ver si ahí había, digamos, como un efecto, sin necesidad de hacer unas regresiones como diferentes, etcétera. Tú le colocas una DAMI Latinoamérica, entonces ahí puedes captar, digamos, algo del efecto de si hay diferencias sustanciales en los estudios con respecto, digamos, a otros países o a otras regiones o a otras zonas, etcétera. Y es muy sencillo, digamos, y ahí ves si hay como resultado o no. Pero nada, eran como esos pequeños comentarios que creo que podrían un poco ayudarte, digamos, como en esos temas, y que, como te digo, fueron como cosas que me han surgido y que, digamos, en últimas, y también acabo en este momento tengo un artículo publicado sobre metaanálisis, pero es sobre brechas de salario. Entonces, como habían muchos de esos temas como que son más de gráficos que a la gente le gusta, etcétera, como presentar. Entonces eran como esas pequeñas recomendaciones, Jorge, pero muy chévere el artículo. No, pues muchas gracias, John James. Pues usted conoce mejor los metaanálisis que yo. Este es el primer metaanálisis que yo hago. Entonces, pues estas herramientas no, hay varias de esas como que las había visto, otras no las conocía, ya las anoté todas y seguro voy a tratar de incluirle más cosas al metaanálisis. Y lo de Latinoamérica, lo de incluir una DUMI en vez de hacer regresiones separadas, seguro, eso haría más fácil diferenciar Latinoamérica y ver si hay un efecto diferencial. Gracias. Gracias, John. Franz, adelante. Hola Andrés, gracias por la invitación. Gracias Jorge por el paper. Excelente, muy bastante sugestivo y yo diría que convincente, comprensivo y muy útil.
En el caso de Colombia, el banco sacó un estudio, justo un ESPE sobre salario mínimo, y hay una parte que trata de los efectos en precios. Ese, si no estoy mal, es en el 2020. Es un ESPE donde participó pues mucha gente y hay, digamos, diversos, pues es un análisis que trata de ser como comprensivo. Es como un salpicón, porque la persona que organiza eso y la coordina, que es un trabajo tremendo, es, como vos bien lo mencionaste, es Luis Eduardo Arango. Y él trató como de organizar bien la cosa allí y darle como un orden a todas esas ideas dispersas que tenemos nosotros. Entonces ahí hay una parte en precios, ahí hay unos efectos y unas elasticidades también. De pronto te sirve. Y creo que él actualizó los cálculos ahora con los números recientes y no sé si irá a sacar o la actualización o no, pero de todas formas, pues si vos podés entrar en contacto con él, sería buenísimo. Yo, frente a lo que mostraste, tenía una inquietud. Cuando la gente calcula estas elasticidades, me da la sensación que no hay como una diferencia entre elasticidades de corto plazo y de largo plazo, ¿cierto? ¿Y cuál es como tu visión allí? Es decir, como cuando uno interpreta este número, es una transmisión a los precios después de no sé, de un año, de 10 años, ¿cómo aterrizan un poco la parte dinámica de las estimaciones de estos estudios? Gracias. Bueno, voy a responder una mientras respondo la otra. El ESPE, yo me lo leí completico. Está muy bueno, fue muy útil. Tengo que revisar por qué la estimación del ESPE no salió en mi muestra. Entonces, eso es como la tarea que me llevo. Pero, rápidamente puede ser por dos razones, o porque no era fácil calcular la elasticidad que yo necesitaba para estandarizarla con las otras cosas, o porque todavía no lo publicaron. O sea, porque el ESPE o sea, yo me acuerdo que ese volumen del ESPE es como que lo sacan primero ahí y luego lo publican. Y entonces de pronto por eso no se contó. Cualquiera de las dos razones puede ser. Conozco el trabajo del ESPE y lo tendría que revisar. ¿Por qué no llegó a mi muestra? Respecto a la otra pregunta, ¿todavía están viendo mi pantalla? Respecto a la otra pregunta sobre si el efecto es como de corto plazo o de largo plazo, entonces ahí tengo como dos pedazos de evidencia. Ese mismo paper de Campolietti que le mencioné a Oscar, él también calcula efectos como a más largo plazo y dice que los efectos se sienten hasta 24 meses después. Eso es por ese lado. Ellos estiman algo como de estos modelos dinámicos en donde puede haber como esos efectos rezagados. Yo en el artículo de México que hicimos con Calderón y amigos tengo estas estimaciones. Esto es salario mínimo en el precio de los bienes con IVA. Y esto es 2009 y estos coeficientes son como el efecto de cada porcentaje de vinculación en los precios en los precios de los bienes con IVA. A mí no me está dando como esos efectos tan rezagados. No puedo hacerlos más allá de 24 meses como los hace Campolietti porque aquí vuelve a subir el salario mínimo en 2020. Entonces solo puedo hacerlo como a un año, pero los efectos aquí estos son quincenas, los efectos aquí parecen mucho más rápidos. Entonces como que ya 3, 4 quincenas ya está como todo el efecto. Entonces son como dos observaciones con conclusiones diferentes. En cambio, Campolietti le da que es como rezagado. Yo con estas estimaciones, viendo la estabilidad de estos coeficientes después ya de abril, pues digo que tal vez el efecto se siente es más de corto plazo y ya ahí se queda. Gracias. Gracias. Pero Jorge, va a depender mucho de la estimación que tú tienes y de lo que tú estés recogiendo. Es decir, si en últimas las estimaciones de los estudios tienen efectos de largo, de corto plazo, también lo puedes registrar como una variable DAMI. Es decir, es un poco, digamos que eso como tal sí se puede incorporar en el metaanálisis al final en las variables que tú estás
que tú estás analizando. De acuerdo, y eso sí lo recopilé y no lo metí en las regresiones, sí lo puedo meter. Eso lo tengo. Eso Sí, lo gracias. lo puedes meter y con eso resuelve rápidamente la pregunta de Hamann, de Franz. Digamos, si hay un efecto, digamos, de diferencia en términos de corto y de largo plazo. Sí, de acuerdo. Gracias. Súper. Bueno, tenemos quizá tiempo para una pregunta más. Si algún otro otra persona en la audiencia tiene algún comentario. No hay comentarios. Bueno, quizás uno de mi parte, más una pregunta, Jorge, es que una de las cosas que más se discutió con el aumento de 23% que hubo en Colombia era la similitud o no que había con el caso de México. Y tanto Mario como Cristina hablaron de qué tan binding era el salario o de los acuerdos previos que hubo allí. Y que podrían tener efectos diferentes a lo que podemos ver acá, pero con tu conocimiento un poco del mercado laboral colombiano y entendiendo que la evidencia sobre el empleo pues muestra que también los efectos son pequeños, ¿qué ves coherente con ese aumento extra bueno, de más de 4 veces la inflación para Colombia? ¿Qué esperarías, digamos, jugando un poquito al forecaster de lo que podría ocurrir en el mercado laboral en Colombia? Bueno, estas son de esas preguntas que me meten en problemas porque no puedo decir muchas cosas que me salga de la línea del Banco de México sobre el salario mínimo en México, pero voy a tratar de ser cuidadoso. Yo siento que son casos muy distintos y que no son para nada comparables y que, o sea, tratar de hacer ese ejercicio de, ahora este incremento grande en Colombia fue como los incrementos de México y en México no pasó nada y entonces en Colombia no va a pasar nada. Siento que esa es una conclusión muy errada porque México y Colombia estaban partiendo de niveles salariales muy diferentes, de índices de CAITS muy diferentes y de niveles de bindingness, de vinculación del salario mínimo muy diferentes. En México ya les mostré que el salario antes del 2019, el salario mínimo en México era 88 pesos por día. $1 son 20 pesos, $4 por día, muy por debajo del salario mínimo en Colombia en esa misma fecha. Entonces, como que México tenía salarios mínimos mucho más bajos. En esa misma fecha, Colombia tenía salarios mínimos mucho más altos, como consecuencia de la sentencia del 99 que dice que siempre ha tenido que crecer al menos la inflación. Entonces, no estamos arrancando del mismo punto, como para decir que ahora podemos hacer un incremento grande y eso va a ser igual que a México. México hasta ahora está llegando a los niveles de CAITS, un poquito ya más cerca a los de Colombia. Colombia sigue teniendo niveles más altos, pero pues no, o sea, como que mi gran conclusión es, son peras y manzanas. O sea, estábamos arrancando de un país con salarios mínimos muy bajos y este es un país de salarios mínimos mucho más altos. Entonces, si ya juego a forecaster, pues yo esperaría que los efectos del incremento esperado más grande que en Colombia que lo que se esperaba, pues se sientan un poco más simplemente porque el salario mínimo es más binding en Colombia y estamos arrancando de un CAITS más alto y de un nivel salarial más alto y un porcentaje más grande de la fuerza laboral gana salario mínimo. ¿Qué debería ser, qué sí es parecido entre Colombia y México? La tasa de informalidad. Entonces, o sea, México 2019 y Colombia ahora no se parecían. México ahora y Colombia ahora sí se parecen un poquito, ¿sí? Y la tasa, digamos, en CAITS, en vinculación y la tasa de informalidad también está más parecida. Entonces, los efectos de 2019 no deberíamos utilizarlos para informar sobre qué va a pasar en México en 2026. Y los efectos en formal. Bueno, y traje a colación lo de formalidad simplemente porque en México una pregunta que todavía está un poco abierta es como que tanto se sintieron los efectos en informalidad. No hay nada muy concluyente ahí todavía, pero uno pensaría pues que ese es un margen de ajuste, ¿no? Que podría haber transición de los empleados al sector informal. Podría también haber transición al sector formal por empleados que quieren formalizarse porque el salario mínimo está más alto. No sé, pero pues ahí ese margen está y está en ambas partes. Estuvo en México y está en Colombia. Perfecto, gracias. Franz, adelante.
De acuerdo. No, y aprovecho la oportunidad justamente para saltar allí y meter un poco la cucharada. Y es que en el seminario interno mañana pues voy a presentar algo acerca de ese margen que menciona Jorge. Si bien es un modelo principalmente como teórico y con muchas limitaciones, digámoslo así, explora un poco ese margen. Y si ustedes me permiten, les puedo compartir una mini gráfica porque tiene que ver un poco con el tema del bindingness y de la formalidad, entonces, informalidad. Entonces, déjenme, Sí, adelante, no sé Franz, si ahí puedes estoy compartiendo compartir. la pantalla. ¿Sí? No, te Listo. dejamos de ver en la cámara, pero no, yo no veo tu pantalla. No sé si alguien la ve, pero creo que no se ve. Yo no la veo. A No ver, se ve ahí. tu pantalla. Ahí ya. Ahora está cargando. Está cargando, listo. Está un poco lenta la red. Sí, está como intentando cargar, quizá. Quién sabe si tengo como prohibiciones de compartir. compartir pantalla o qué. Está rara la cosa. No debería demorarse tanto. Bueno, también Independientemente. si de pronto tienes la A ver. gráfica y le mandas como imagen al chat, de pronto yo la puedo compartir, quizás. ¿Sabes qué es lo peor? Que eso sí sé que no se puede hacer, que es que tomar un screenshot y la cosa, y bueno. Venga, les cuento un poco, Sí. un poco la cosa, y es lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue tomar la encuesta de hogares y básicamente hacer esa clasificación estándar de los trabajadores formales e informales por salud y pensión, ¿cierto? Y los clasificamos de esa forma, y lo que hicimos fue básicamente graficar la distribución de ingresos laborales pues, empleando la encuesta de hogares. Y ahí, cuando uno grafica esa distribución de ingresos, básicamente se ve que los formales, alrededor del salario mínimo, hay un spike en la distribución. Hay muy poca gente que se gana menos del mínimo, están, digamos, relativamente cerca al mínimo, pero los del mínimo, la distribución, digamos, salta allí, ¿cierto? En el punto donde está alrededor del mínimo. A veces es más 1%, menos 1%, más 5%, menos 5%. Básicamente correcciones que tienen que ver con el hecho de que es una encuesta y la gente, digamos, responde más o menos alrededor del mínimo. Y se ve ese spike, ¿cierto? Eso es sugestivo de que en el sector formal el salario mínimo es binding, y de ahí hacia arriba pues están los salarios más altos. Cuando uno mira los informales pues tienen una masa salarial, digamos, a la izquierda del mínimo, obviamente. Por algo son informales, y ciertamente los ingresos medios o promedios de esas personas es significativamente más bajo que los ingresos de los formales. Y hay otra cosa que es bien interesante, que vale la pena tener en cuenta, y es cuando uno esa medición de informalidad le adiciona el criterio del salario mínimo, resulta que la informalidad ya no es el 48% ni cosas de ese orden del 50%, sino que la formalidad cae al 21%. Al 21%, es decir, salud, pensión y salario mínimo, la formalidad es la inmensa minoría. La formalidad es la inmensa minoría, ¿cierto? Entonces, esa discusión del bindingness y de la formalidad es bien interesante en el caso de Colombia, porque comparativamente frente al grueso de los ocupados, los ocupados formales bajo esa definición son muy poquitos. Y eso, digamos, eso como que me hace pensar en otra dirección de los efectos posibles en Colombia. O sea, yo dije, los efectos se van a sentir un poco más por lo que pues Colombia está partiendo de un nivel más alto. Pero una de las conclusiones del trabajo que hicimos con Calderón y amigos es los bienes que son producidos en el mercado informal, esos no tienen mucha influencia del salario mínimo, porque pues no se producen con empleo formal, no pagan salario mínimo.
Entonces eso llevaría a los efectos en precios como en la otra dirección. Como Colombia tiene tantos trabajadores informales, los bienes que sean producidos con trabajo informal, de pronto en esos el precio no va a reaccionar mucho. Con una salvedad, y es que tanto jalan el salario mínimo los salarios informales, que yo tengo un paper que muestra cierta evidencia de que en Colombia eso sí pasa. Entonces como que hay cierta indexación. Entonces pues hay como varias cosas moviéndose en varias direcciones. Pues muchas gracias, Franz, por compartir. Y tenemos a No, a Héctor usted. y a Cristina. Héctor Tobar, adelante. Hola, Andrés, Jorge, gracias por la presentación. Me la encuentro muy interesante, muy pertinente por la coyuntura inmediata que nos ha involucrado en estos cálculos, ¿no? Se ha vuelto particularmente desafiante para los mercados financieros aproximar la estimación, aunque pareciera que hay un consenso de justamente el salto de la proyección de inflación que teníamos al cierre del año pasado versus lo que tenemos hoy, está dentro de los números de tus conclusiones en el paper. Tenía, y bueno, y en la evidencia también encontramos que coincidencias, especialmente en los rubros que están mostrando, digamos, los efectos inmediatos de este incremento reciente del salario mínimo en Colombia, como restaurantes, por ejemplo, algo en alimentos particularmente. Digamos, señalar ahí esa alineación en términos del estudio versus lo que ya empezamos a ver. En términos de la persistencia, es decir, de qué horizonte vamos a ver el impacto, quizás en la misma visión del banco dice, oiga, pues de pronto por las particularidades de algunos servicios vamos a ver rezagos esperando particularmente en Colombia, vamos a decir, en los conjuntos residenciales las asambleas se hacen en marzo y por lo tanto no se han hecho incrementos, esperemos que en abril venga un salto grande. Entonces, en ese caso, y bueno, y por supuesto la alineación con el comentario de Frank, en donde definitivamente creo que para el mercado colombiano el insumo los estudios del Banco de la República sobre esos efectos fueron vitales y yo creo que han sido la herramienta principal que han utilizado, digamos, los economistas de los mercados financieros para llegar a ese cálculo. Pero en relación con México y sabiendo que ellos vienen también con esos incrementos desde hace rato, quería preguntarte qué tratamiento le diste y no sé qué tanta historia tiene, pero sé que en México se viene haciendo una política como de colaboración entre el gobierno y los sectores para contener los precios en diferentes productos. Sé que quizás son algunos particularmente puntuales donde no quieren que haya un spike en precios. Si eso tuviera algún efecto en el estudio. Ok. Esa es como la pregunta. Sí, esa colaboración entre el gobierno y los sectores se llama el PASIC, eso se llama el Paquete contra la Inflación y la Carestía. Creo que es muy posterior al incremento del 2019, eso se dio ya como entrado 2020, si estoy en lo correcto. Entonces, el PASIC directamente no afecta los resultados del estudio que les mostré. Sí teníamos unas estimaciones del efecto del PASIC en diferentes precios. Los resultados de esas no se los puedo decir porque son internas, pero sí les puedo decir que hay unas estimaciones externas que hizo Hacienda y que sí publicó, están por ahí. Y esas coinciden como con una visión mía y no tuvo mucho efecto el PASIC. O sea, es como un acuerdo es un acuerdo, no es algo así como escrito en piedra. Y también, esto es anecdótico, o sea, no me no vayan a decir que lo que voy a decir es muy formal, pero el PASIC aplicaba a ítems muy específicos. Entonces, no era que se controlara el precio de la carne de res, era que dentro de la canasta PASIC estaba la carne de res de 250 gramos de pierna, ¿sí? Por decir algo. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues el supermercado ponía un poquito de bien controlado PASIC para llamar a la gente que ese está barato y eso se agotaba y luego lo otro subía igual, ¿sí? Entonces como que sí, eso no afecta como esos resultados de ese estudio directamente. Después, como que se pudo haber, después, digamos, con las subidas de 2020 y posteriores, sí hubo coexistencia de incrementos del salario mínimo y del PASIC, pero pues no sé si el PASIC tuvo mucho efecto en precios. Y esos acuerdos siguen presentes, o sea, acá
hace poco volvió a salir como un acuerdo de estos en ciertos productos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y bueno, cerramos con Cristina. Sí, ya último, pues para terminar así rápidamente, y algo pues está más relacionado con los impactos en empleo que con los impactos en precio, pero pues seguramente a través de ese canal puede tener un efecto y de pronto le puede servir a Franz para la presentación de mañana. Otra cosa que a mí me afana mucho es pues el impacto que tiene el aumento del salario mínimo sobre los costos de la formalidad de los trabajadores independientes. Si uno gana 2.5 salarios mínimos o menos, paga la misma cifra, todos pagan la misma cifra, que era antes 408.000 pesos y ahora está como en 510.000 pesos. Pues es una cifra de 23%, que es muchísimo. Y entonces, pues yo lo que he visto, pues es anecdóticamente, porque es a nivel de la peluquería, mejor dicho, pero porque en la peluquería, ¿qué pasa? El dueño de la peluquería dice, pues yo necesito que todo el mundo venga acá con un certificado de que paga seguridad social, ¿no? Y eso no importa si trabaja 1 hora o trabaja 20 horas, ni cuánto gana, porque para menos de 2.5 salarios mínimos es lo mismo. Entonces, pues esa tarjeta se subió de 410.000 pesos a 520.000 pesos. Entonces yo creo que eso tiene un impacto grande sobre la formalidad de los trabajadores independientes y pues, digamos, aumentan los costos laborales formales de los trabajadores independientes también de manera importante. De acuerdo, interesante, pues habrá que ver esos márgenes, no solo de asalariados que se pasan informales, sino también de independientes que se pueden pasar a dejar de pagar estos costos porque les subieron. Así es. Perfecto. Bueno, no, Jorge, agradecerte mucho la presentación, también a pues todos los asistentes, a quienes también activamente estuvieron en el diálogo con Jorge. Y pues nada, los esperamos en nuestra próxima sesión, que es el primer martes de abril, 4 de la tarde. Pues muchas gracias por interés en el trabajo y buen resto de tarde para todos. Hasta luego. Gracias a todos.